Que dicen, y le comento a mis compañeros y a Víctor también que está con nosotros, lo que dicen desde la provincia de Buenos Aires, además de tener en cuenta la cantidad de accesos que se cerraron, es que esto es disuasivo. Si yo te digo, Jairo o Javi, mañana vamos a Pilar, vas a ver esto y vas a decir no vamos a ningún lado. Ujú. Digamos que la idea es también un control disuasivo para evitar que mañana, feriado también, si mucha gente se quiere ir, lo va a pensar, me parece, 25 veces. Se van a enojar conmigo, pero la pregunta es si vos tenés restricciones, ¿para qué agarrás el auto y salís si no es necesario? Bueno, el éxodo lo tuviste el viernes con la gente que se fue a la costa y ahora le dijeron que por 9 días no pueden volver Y eso no si te quedó, fuiste a hacer eso turismo. vamos a tratar de aclararlo antes de que termine el programa, pues no quedó Ujú. demasiado claro. ¿Qué tenés varados ahora en distintos puntos del país que no pueden volver y que tienen que, porque en el momento de irse Ujú. podían irse? Claro. Bueno, eso intuyo que con cualquier amparo lo podrán solucionar, pero bueno, la verdad que te fuiste no entiendo para qué te fui. Vuelvo a esto, digamos, no se enojen conmigo, pero no entiendo para qué se fueron. Víctor, para los que no te conocen, no solamente, digamos, estás al frente de Suter, sino además del PJ en Capital, pero sos muy amigo de Alberto. Sí, me considero amigo de Alberto. No estoy al frente del PJ Capital ya. Ah, no estás, Está perdón. ahora el compañero Mariano Recalde, Ah, que está Mariano, está perdón, llevando le adelante la mandamos gestión un del saludo, partido sí. y la verdad que estamos trabajando muy bien conjuntos, todos los que formamos parte del Partido Justicialista, así que por suerte ahora tenemos una nueva conducción que seguramente va a llevar también en los próximos tiempos los procesos electorales de nuestro partido. Ahora, nos escuchabas recién, ¿no? Me parece que las posiciones eran Jairo diciendo, bueno, Alberto Fernández directamente regala credibilidad. Y digo yo que no tengo relación con Alberto, no soy amiga de Alberto. Alberto Fernández no me da entrevistas. O sea, me parece que todas las explicaciones que tengo que dar quedan como cortas. Más creo que no le debo caer demasiado bien. Tengo como esa intuición de que no le termino de caer demasiado bien. Pero a ver, yo digo, no, se está jugando una decisión muy complicada donde puede perder credibilidad. Digo, con el tema de las vacunas, como te decía recién, con el tema de las restricciones y con el tema de si no cumple con el 31, que Javier Calvo está convencido de que no va a cumplir. Quería A ver, escucharte. no, en primer lugar, un presidente desde el momento uno empieza a jugar su credibilidad, sea en un tiempo normal de gobierno o en un tiempo como que estamos viendo que es una pandemia. Este gobierno lleva 18 meses, de los cuales 15 lo pasó en pandemia. Digo, una situación extraordinaria que cuando todos los partidos políticos fueron a las elecciones, ninguno tenía en su carta orgánica, en su propuesta electoral, ¿qué vamos a hacer si hay una pandemia? La pandemia nos llegó, el gobierno tomó medidas que en su momento parecían muy duras, como el tema de la cuarentena, porque hay que diferenciar cuarentena de pandemia. La cuarentena que tuvimos en el primer momento sirvió para que el sistema de salud se pueda refortalecer, que las obras sociales, yo pertenezco a una obra social, pueda tener mejor equipamiento, podamos tener centros de aislamientos. Es un gobierno que empezó tratando de llevar adelante una campaña contra el hambre. Armando una mesa contra el hambre, armando una mesa en contra de la pobreza. Pero Y de termina con la golpe, máxima cantidad de muertos prácticamente, que estamos en récord de sí, muertos por millón y de habitantes. ahora voy a Bien. llegar a eso, Romina, digamos. Y de golpe le tocó la pandemia. En la pandemia siguió con la tarjeta alimentaria, una tarjeta alimentaria que llega a muchísimos millones de argentinos. Yo lo vivo también de mi rol de llevar adelante una administración en la cual tenemos más de 4.500 trabajadores, digamos. A nosotros lo que tiene que ver la ayuda del ATP, la ayuda del Repro, digamos, son ayudas que a los empresarios de muchos sectores ayudó a que podamos seguir adelante con nuestras actividades, con nuestras empresas. Y eso también es importante a la hora de ver la pandemia y a la hora de ver lo que pasó en la Argentina con la cuarentena. Se redujo el impuesto a las ganancias. No nos olvidemos que hace muy pocos meses atrás el Congreso de la Nación sancionó una ley para poder reducir impuestos a las ganancias. Creo que es una medida importante porque la mayoría de los trabajadores que pagábamos impuestos a la ganancia lo pedíamos, lo venimos pidiendo desde el año 2014 aproximadamente. Y cuando hubo un gobierno como el ingeniero Macri que prometió sacarlo, no lo hizo. El gobierno de Alberto Fernández, Bueno, pero ahí en pierde discusión credibilidad, en el Alberto. Congreso, lo pudo hacer. Pero A ahí, ver. ahí pierde credibilidad, ¿Por porque qué? le devuelve plata a los que están mejor y levantó el IFE para los que están peor. O sea, cualquiera que lo ve de afuera dice, es cierto que lo venían pidiendo, pero ahí el presidente pone prioridad en los trabajadores que están relativamente mejor cuando levanta el IFE, que ahora se lo piden hasta los propios miembros Sí, de la es que vos coalición. fijate que no hay una política mejor o peor. La verdad No, que pero- la situación de pandemia y de cuarentena la están pasando todos los sectores mal. Los empresarios la están pasando mal. Fíjate que el gobierno impulsó, el Parlamento trató el impuesto a las grandes fortunas y hubo más de 300 empresarios que pusieron medida de amparo para no pagar impuesto a las grandes fortunas. Yo acá le digo, acá tengo el listado de los 300 empresarios. Si quieres se los dejo para que también lo tengan ustedes. Sí. Digamos, Se y conoce. hay empresarios de todos los sectores. Hasta Carlos Tevez, de su boca Mi querido. Boca querido.
Digo, el gobierno implementó un subsidio especial para las escuelas. Y cuando habla de las escuelas, para comprar justamente kit de elementos para prevenir el COVID, no hizo discriminación por distrito electoral, se lo dio a todas las escuelas. Digo, desde Pero la ciudad de ¿cuánto Buenos más Aires Víctor, hasta la pero última de ¿cuánto más Jujuy. margen tiene? Porque yo entiendo lo que vos decís. Cualquier presidente, digamos, empieza a dilapidar capital en el momento en que se sienta ante la primera magistratura, cualquiera. Ahora, ¿cuánto más margen tiene? Pues yo insisto, digo, si el 31 este confinamiento, abrir y cerrar, sigue, no le va a creer nadie más. El presidente de la Nación tiene como un objetivo fundamental desde que empezó la pandemia, que es la salud de los argentinos. Creo que podemos criticarlo de muchas cosas. Cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal, regulares, pero siempre ha tenido como eje fundamental y como brújula la salud de los argentinos. Cuidándonos con la cuarentena, reforzando el sistema de salud, tratando de que haya menor circulación, porque sabemos que hasta ahora es la única medida preventiva que podemos llegar a tener, trayendo la mayor cantidad de vacunas que se pueda traer en un contexto internacional donde todo el mundo está carentes de vacunas y donde se discute hoy en Europa no te dejan entrar si tenés una vacuna tal o una vacuna tal. Parece que hay una guerra de las vacunas, digamos, ¿no? Que me parece que no hay que caer en eso, me parece que tenemos que ser lo suficientemente amplios y también transparentes. Yo creo que el gobierno por ahí ha cometido algunos errores. ¿De comunicación? Pero Digo, ¿conoces no, el tema pero comunicación también? ¿Tenés pero un canal, tenés radio? a mí me duele mucho cuando veo a la oposición que critica a un exministro como Ginés González García con que hubo negociados con tal y tal vacuna. La verdad que es una denuncia, no es irresponsabilidad. una La tenemos ahí. A Pero ver, solamente es una denuncia, sino que la propia empresa dice que no hubo ninguna clase de negociado. Lo desmintió Pfizer. Digamos, ¿Lo tenemos, Pablo, ahí para poder verlo con Víctor? Vamos, dale. Lo decía así Patricia Bullrich. No tenemos Pfizer por un negocio ¿De lamentable. quién, Bullrich? Del exministro de Salud de la Nación Argentina. Lamentable negocio, no haber firmado ese contrato. Ahora, pero el negocio tiene que haber sido otro, digamos. Haber Claro. firmado ese y no haber firmado ese y haber firmado otro. No solamente, no firmar ese porque no había un intermediario argentino en el medio de ese negocio. Lo decía en este programa, después amplió en un canal de noticias colega, directamente dijo que había un negociado porque Pfizer pedía, porque el gobierno argentino no estaba, había pedido una coima que Pfizer no estaba dispuesto a pagar. Rápidamente desde Nueva York Pfizer sacó un comunicado desmintiéndolo. Ahora, ¿qué te pasa cuando escuchás? Digo, porque no es mi tía Lili sentada diciendo, hubo un negociado, porque digo, la principal referente de la oposición como presidenta del PRO diciendo, acá hubo un negociado. me da mucha pena que intente manchar a un gobierno, que intente manchar a una persona tan, por lo menos para mí, respetuosa como Ginés González Pero García. Ginés González García viene del vacunatorio VIP Sí, también, pudo haber Víctor. tenido errores en errores, pero nadie le puede sacar a él todo lo que ha hecho por el sistema sanitario argentino. Desde la época de Néstor Kirchner, de la época de Duhalde y en la época de Cristina y en la época también de Alberto Pero vos entendés Fernández. lo que significa para los que nos están Sí, mirando. me parece digamos, un que quieren error. Esa vacuna, Me parece un error dejar Esa eso así nomás. Me parece que lo que que esa vacuna se Patricia la han dado a trata... un montón de gente que no Sí, se la tenían sí, que dar. totalmente puedo llegar a, y coincido seguramente con ustedes con ese tema, pero me parece que ese error no es un error suficiente para manchar la trayectoria de una personalidad como Ginés, que ha hecho tanto por la salud de todos los argentinos y de la forma que lo ha hecho. Una persona que ha recorrido todo el país, una persona que ha trabajado con los 3 sistemas de salud que tiene la Argentina, de las obras sociales hasta el sector privado, y que nunca fue tachada Pero se su equivocó conducta en el el momento. Equivocó, no lo sé si fue puede- una conducta dolosa o no, digamos, pero con el tema más sensible que hoy estamos transitando los argentinos. Sé que Sí. quiere hablar Le dio, Carlos. le dio de comer, Dale. ¿Eh? nos dio de comer a todos con eso, ¿no? Sí, y el presidente tomó la medida que él creía conveniente. Por ahí uno tampoco puede compartir la medida del presidente, pero yo... ¿No la compartías vos? Yo pienso que yo ¿No lo con Ginés hubieses tengo echado? un respeto muy grande. ¿No lo hubieses echado? Yo a Ginés tengo un respeto muy grande y seguramente dale, lo hubiese te estoy mantenido en mi equipo. Lo hubieses mantenido. Sí. Yo no soy el presidente, por algo el presidente es presidente y yo soy ¿Y usted simplemente... se vacunó como sindicalista. presidente de, usted está al frente de Osperi, la obra social del... Soy personal esencial, estoy al frente de un sistema de salud, pero no me vacuné. Hubo casos como Moyano, por ejemplo, que sí eligieron vacunarse por estar al frente de la obra social de camioneros. Sí, yo entiendo que nosotros somos trabajadores de edificios, trabajadores de edificios somos personal esencial y para mí están primero, si tengo la posibilidad de elegir quién se vacuna, que se vacunen los encargados, que son los que están al frente todos los días de la portería, y no yo que puedo tener alguna medida preventiva por ahí mucho mayor que mis compañeros o compañeras. Me sorprendiste con esto de que hubieses bancado, digamos, a Ginés, teniendo en cuenta que el vacunatorio VIP, la justicia, la doctora Capuchetti, el doctor Tayano todavía no terminan de dilucidar. Bueno, me parece que es nadie una es culpable hasta urgencia que se demuestre lo contrario. No. Lamentablemente muchas veces los tiempos de los medios y los tiempos políticos son otros, pero yo no me gusta cómo se trabajó el caso Ginés,
porque tampoco me gustaba cómo se trataban los temas judiciales en la época del macrismo. ¿Cómo se trató el caso Ginés en los medios? Nosotros No, en ¿cómo general, tratamos digo, porque la verdad el es caso que Ginés? nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y la verdad que yo creo que si vos me decís a mí, por lo que yo veo, por lo que uno puede ver de los medios, sí puede haber cometido un error, pero eso no tacha ni tiñe la capacidad, ni tiñe ¿Pero no todo el crees que trabajo le que hizo hizo Ginés en el daño o sistema en de esto salud. que dice Jairo de regalar? ¿No crees que eso de alguna manera, ¿De digamos... regalar? No, de regalar credibilidad, digamos, que no esmeriló un poco, digamos, lo que significó la campaña y el esfuerzo que tanta gente hizo con la campaña de vacunación, saber que había un vacunatorio Sí, VIP pero el dentro del gobierno Ministerio está trabajando muy fuerte y muy duro para que la vacuna llegue lo antes posible. Yo no sé si se dimensiona, digamos, ¿no? Porque la verdad que otra cosa que ha hecho el gobierno y que por ahí, vuelvo a repetir, yo no lo hubiese hecho, pero el presidente está ahí, por eso está, porque fue elegido por la gente y tiene una capacidad mucho mayor que la que puede llegar a tener uno. Si uno hoy recorre la ciudad de Buenos Aires y la gente que fue vacunada en la ciudad de Buenos Aires, seguramente reconoce la vacunación a Horacio. Y no se la reconoce a un presidente que tuvo el esfuerzo y la negociación con cada uno de los gobiernos cuando se le cayó un ¿Vos crees que contrato es más para levantar. reconocido Horacio en la campaña de vacunación, Horacio Rodríguez Larreta, que Alberto En la ciudad de Buenos Fernández? Aires sí, como en la provincia de Saxel. Y yo creo que hay que reconocer el trabajo Y que que nadie ha se lo hecho el reconoce presidente. a Alberto Sí, Fernández. hay sectores que se lo reconocen y las encuestas marcan que por su grado de credibilidad, por lo que tiene que ver en la imagen que el ciudadano tiene de Alberto, lo ve. Pero la verdad es que por ahí uno hubiese hecho otra campaña con las obras sociales, con el PAMI. Pero la verdad es que la transparencia que se ha manejado Alberto Fernández en cuestiones de vacunación como en toda su gestión, para mí es algo también muy Aunque importante. no se hayan conseguido las vacunas que el gobierno dijo que iba a conseguir. Estamos en un mundo con pandemia. No, pero el gobierno anunció vacunas que no vinieron nunca. Yo creo que están llegando, van a llegar. Yo creo que de acá a fin de año vamos a tener gran parte de la población vacunada. Yo creo que es la única solución inmediata que uno puede llegar a ver. Me parece que también el mundo cambió y espero que ese mundo que haya cambiado, que hoy uno ve los resultados, se puedan plasmar para una mejor calidad de vida de todos nosotros. Vuelvo a repetir, yo creo que el gobierno está haciendo esfuerzos enormes para que la vacuna llegue lo antes posible. Víctor, vos tenés muy buena relación con Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, Sí. y parte de lo que fue esta campaña del confinamiento de estos 9 días tuvo que ver con concientizar a los encargados de edificio. ¿Para qué? Porque están convencidos, a partir de Quirós, que es el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, que los contagios, la gran mayoría de los contagios se dan en espacios cerrados. Este es, ¿cómo era flyer? Flyer. ¿Quién quería flyer? El flyer, el volante que se repartía a través de los comuneros a los encargados de edificios, contándoles que a partir del 22 de mayo se refuerzan las medidas de prevención en edificios, se restringe el uso de espacios comunes cubiertos, parrillas, etcétera. Y lo que hacían los comuneros fue recorrer la ciudad pidiéndole a los encargados que de alguna manera sean los responsables de controlar esto y de llamar al 911 en caso de que no se cumpla. Quería preguntarte cómo había caído esto, porque también, como dijiste antes, me gustó la frase que habías dicho antes, eran los buchones del barrio, convertirlos como en los buchones del barrio. Sí. ¿Cómo No, la cayó verdad es esto? que lamentablemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vos recién decías de la amistad o la comunicación que uno puede llegar a tener con el jefe de gobierno. Creo que Eso sos de no los más dialoguistas con él. no invalida mi visión sobre ese gobierno, ni tampoco sobre algunas medidas que se toman. Esta es una medida que es no conocer la ley, digamos, ¿no? Porque el contrato laboral no lo maneja la Ciudad de Buenos Aires, sino lo maneja las paritarias o lo maneja las leyes nacionales. Y en ningún lugar está en las leyes nacionales ni en las paritarias, que nos ponemos de acuerdo las partes, qué tiene que hacer en este aspecto. Por eso me parece que no conocer es simplemente una medida marketinera, una más de las que el gobierno de la ciudad hace, ¿no? A ver, lo podemos ver a Larreta, porque Larreta no lo dio como una cuestión legal, sino verlo y escucharlo, gracias Pablo, pero lo decía como una manera de tratar de convencerlos y de concientizarlos, no de pedirles que lo tenían que hacer si no los multaban, como por ejemplo en Uruguay, sino ver si podían colaborar en este sentido. A ver, lo decía así Larreta. Estamos coordinando con los 40.000 consorcios de la ciudad para poder reforzar las medidas de cuidado y de control. Para eso tenemos 5.000 trabajadores del gobierno de la ciudad que van a recorrer cada uno de los consorcios controlando que se cumplan con las medidas, por ejemplo, de no poder hacer actividades en los gimnasios, en los Zoom, en las parrillas, y también para controlar que no se realicen encuentros sociales en los departamentos. También vamos a apelar a la gente para que nos ayude a controlar. Tienen el 911 donde pueden denunciar si ven una fiesta clandestina, un encuentro de mucha gente, si ven cualquier situación que hoy no se permite. A ver, le está
pidiendo colaboración. Sí, está mandando 5.000 supuestos inspectores, no sé si serán colaboradores de la ciudad. Son colaboradores, Sí, son comuneros. colaboradores o comuneros de la ciudad o gente que labura para Horacio, para que vaya a inspeccionar y que vaya a contarle a él cómo funciona un consorcio. Me parece que está bien que lo haga. Pero Ojalá. dijiste una medida marketing EDA, ¿no crees que puede funcionar? Digo, si el encargado de mi edificio, Alcides, que le mando un beso y que además bueno, está transitando el COVID. ¿Tu encargado? Sí. Pero digo, si viene, yo estoy en algún espacio público dentro del edificio y me dice acá no puedes estar. No es función del encargado hacer eso. Eso es función, en todo caso, del administrador o el presidente del consorcio. El encargado no es la función de él. Por supuesto Pero que, es el que ve a ver, todo el tiempo el si entra encargado gente o no que ha vive. tenido, por eso es personal esencial, digamos, ¿no? Nosotros lamentablemente ya tuvimos más de 200 trabajadores de edificios fallecidos por el COVID, digamos, ¿200? ¿no? 200 trabajadores de edificio. Compañeros nuestros, compañeras nuestras que han pasado su labor reglamentaria. Digamos, el que atiende al jubilado que no puede venir la familia a visitarlo y le deja la bolsa de comida en la puerta, que le hace nexo con el resto de la familia, el que tiene que prestar más atención en limpiar un picaporte para que no se contagie con las manos cualquiera que ingrese. Lo hace. El trabajador de edificio o la trabajadora de edificio es solidario. Pero de ahí a eso que se transforme como una costumbre o que el trabajador de edificio tiene que ir a contar lo que hacen los vecinos dentro del edificio, es también la voluntad de los vecinos, lo que todos tenemos que tener conciencia. Y yo creo que la mayoría de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires la tiene la conciencia de quedarse en su casa. Pero cayó mal, alguno te lo planteó, digamos, se llegó a plantear esto. Sí, porque la verdad es que muchas veces quieren dejar la imagen del encargado o de la encargada como que va a contar algo, digamos, ¿no? A alguien, a una autoridad. Y la verdad es que está muy lejos de eso. Nosotros estamos contentos, estamos felices con la tarea que hacemos, sabemos del momento difícil por el cual atraviesa la Argentina y atraviesa, en este caso, la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a estar trabajando como lo venimos haciendo el primer día de la No van a buchonear a cuarentena. nadie. No. No, nunca fue nuestra actividad esa. Usted, como decía Romina, es un hombre de la comunicación, tiene radio, canal de televisión, página 12. ¿Se puede hablar de que existe un relato del albertismo? El kirchnerismo tiene su relato, la lucha contra las corporaciones, uno pone, no sé, C5N y ve el relato, el macrismo tiene su relato. Storytelling lo llaman El storytelling, como sea. Pero sí. con Alberto, que un día dice A, otro día dice AB, otro día dice C, sobre el mismo tema. ¿Cómo se construye el relato, Bueno, si es que existe? En primer lugar, los medios de comunicación que acabo de nombrar no son míos particularmente, son de mi organización sindical, digamos. Todos ¿no? son del sindicato. Todos son del sindicato. El día de mañana no estoy más al frente del sindicato y eso sigue estando en el sindicato. No es que ¿Cuántos medios tiene el sindicato? Y tiene Canal 9, tiene IP, que es un canal de noticias, tiene Página 12, tiene Caras y Caretas, tiene AM750, Aspen, Like... La Corpo. Blackie, Mucha Radio. Estamos con Mañeto. Al final vino no me Mañeto. digas eso, por favor, tampoco. Sí. No, y eso no es bueno repetir. Lo aclaro siempre porque muchas veces se creen que esos medios que están en mi declaración jurada. Digo, no, están en los balances del sindicato y son los trabajadores de edificios los propietarios de esos medios, digamos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, no, a ver, la teoría del relato es la construcción de la historia, digamos, ¿no? Alberto Fernández, peronista, es el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional y el peronismo tiene una construcción de una historia que empezó, si quieren, el 17 de octubre del 45 o un poco antes o un poco después, que es parte de un relato histórico. Y el relato histórico que llevó la presidencia de Néstor o de Cristina y lo de Alberto es una continuidad del mismo relato. Las mismas prioridades, las mismas ganas de salir adelante a través del trabajo, eliminar la pobreza a través del trabajo. Pero estas contradicciones de Alberto hacen más difícil. Digamos, a ver, ¿querés mostrarlas, Javi? Digo, ya que está Víctor acá Sí, por ahí, digo, que podemos pasaron ver, hace nada, 5 minutos, ¿no? Podemos ver... Digo, sí, ayer- hace más difícil una construcción del estilo que tiene tanta cancha, tanto el kirchnerismo como el macrismo, ¿no? En poder construir esto. Sí, podemos ver ayer una entrevista al presidente en CNN en español que decía primero decía esto. Vi lo que pasó en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre corremos detrás de lo que le va pasando a Europa. Lo que le pasa a Europa, al poco tiempo nos pasa a nosotros. Europa vivió una segunda ola y una tercera ola muy terrible y eso inexorablemente nos iba a llegar a nosotros. Inexorablemente nos iba a llegar. Y entonces vengo planteando en la Argentina la necesidad de prepararnos para eso. Di un discurso allá por marzo donde expliqué
que íbamos camino a esto. Bien. Y después de esa declaración, Alberto Fernández, minutos después, En la dice misma esto nota. otro. En la misma nota. En la misma nota. Porque la verdad es que nosotros nos enfrentamos a algo que ustedes me comentaron al comienzo. Nosotros dimos un presupuesto que no preveía que iba a pasar esto. No preveía que íbamos a tener la carne creciendo al precio que crece. No preveíamos que íbamos a tener a las empresas alimenticias aumentando precios sin ton ni son, ganando con unas ganancias extraordinarias. Y no preveíamos que el coronavirus nos iba a atacar del modo que nos atacó. Javi. Bueno, justamente, dice primero que él ya lo veía venir, que veíamos que estaba la segunda ola, que estaba ahí. La segunda ola acá la vimos venir cuando en Europa era invierno, es decir, noviembre, diciembre. Sin embargo, después admite que en el presupuesto no se puso un mango para pandemia. Ni un mango se previó en pandemia. Entonces, estas contradicciones son difíciles de manejar para los que después estamos en los medios y tenemos que explicar cómo se explica esto. ¿Pero te parece que puede haber contradicciones en pandemia? Cuando vemos que presidentes de todo el mundo entran en las mismas contradicciones, que cierran, que abren, que hay comercio, que no hay comercio, que hay escuelas, que no hay escuelas. Yo creo ¿Pero que que no es ponen un mango en el impredecible. presupuesto? Es que el presupuesto se hizo en base a que esto iba a terminar en algún momento. El 19 de marzo del año pasado, ¿quién decía cuánto iba a durar el COVID en el mundo? ¿Alguno tenía la fecha de vencimiento? Digo, todos preveían, bueno, a mí muchas veces me consultaban, amigos míos, ¿cuándo volvemos a las clases? Y la verdad es que la respuesta era, bueno, calculo que pasado el invierno volvemos todo de nuevo, que el COVID desaparece. Digo, no había una predecibilidad. Y me parece que el presupuesto habla de eso también, de no tener la posibilidad de prevenir, porque no se puede prevenir en COVID, en la época del COVID. Porque hoy en día hablaban ustedes del comienzo de clase el 31 de mayo, ¿no? De mayo. Digo, ¿sabemos si pueden venir las clases el 31 de mayo? No. No nos va a decir, el tiempo no nos va a marcar la cantidad de infectados que tengamos, la cantidad de fallecidos que se tenga. Me parece, y yo salto con un temita que me llama siempre mucho la atención, lamentablemente, que es hablar de la cantidad de muertos o de infectados, digamos, ¿no? Digo, naturalizamos el tema de hoy murieron 400 y pico, 417 dice hoy la placa. Digo, es como que naturalizamos la muerte. Y la verdad que eso me da miedo, porque es un cambio también de paradigma y cultural de cuando nosotros establecemos nuestro discurso. A mí los 417 no es un número. Yo le decía hoy a ustedes que en el transcurso de este año y pico fallecieron casi 204 encargados de edificio. Digo, y son compañeros míos, que dejaron una familia, que dejaron a sus hijos, que hay consecuencias económicas, sentimentales. Digo, son 417 hoy solo. No debemos naturalizar ese número como si fuese un número más de la realidad o como si estuviésemos hablando del costo de vida o del dólar. Digamos, es mucho más serio. Y por eso digo que para el gobierno lo primero es la salud. Porque a nadie le va a explicar una medida más, una medida menos, si está el presupuesto o no está el presupuesto, a esas 417 familias que hoy han perdido a un ser querido. Víctor, te agradecemos mucho por estar acá. Le vuelvo a pedir disculpas a Mariano Recalde, que preside el PJ Capital, a quien el otro día llamé en una especie de catarsis delirante como tenemos todos en medio de la pandemia. Le empecé a gritar como si fuese mi exmarido, le pido 1000 disculpas. Bueno, fue una especie de brote. Recalde lo pide disculpas públicamente, pero además quien preside el PJ Capital. Víctor, muchísimas gracias por haber estado acá. No, gracias a ustedes, Romina. Gracias a todos. Muchísimas gracias.